Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Carrasco Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la UDG Virtual. En este momento me encuentro aquí en el Archivo Histórico del Estado de Colima. Si gustan acompañarme, tendremos un recorrido de todas las instalaciones. Buenas tardes, me encuentro aquí con la licenciada Claudia Velasquez García, quien muy amablemente accedió a dejarme aquí realizar mis actividades académicas de la asignatura Preservación y Conservación de Patrimonio Documental. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. El recinto que fue construido desde 1913. Fue construido con la finalidad de ser una escuela. De hecho, la arquitectura de este sitio es muy específica, muy diferente, porque el material que está utilizado iba a ser destinado para un templo. Entonces, quien dona estos terrenos es Gregorio Torres Quintero, con la finalidad de que fuera para un espacio educativo. Entonces, si quieren, pasamos por acá. Bueno, sobre los acervos tenemos más de 32 fondos y secciones. Sí. El fondo más antiguo que tenemos se llama Fondo Virreinal, que pues data desde el 1500. Este fondo está constituido, alberga escrituras, en este caso protocolos, que en aquel entonces los que ahora son notarios pues eran escribanos, ¿no? Sí. Entonces vamos a encontrar compraventas, testamentos, compraventas incluso de esclavos, testamentos, una gran cantidad de protocolos que quedaron en esas fechas, ¿no? Tenemos otros fondos también, fondo siglo XIX, siglo XX, fondo gobierno. Este archivo se conforma desde el momento en que se conforma el Estado. Sí. Y nace en el Palacio de Gobierno. O sea que el Palacio de Gobierno, me imagino que fueron cambiando de lugares, ¿verdad? Esta es la tercera sede. Inicia en Palacio de Gobierno, después de unos años pasa a Venustiano Carranza, otra zona, nada más que ahí no habían las condiciones que tiene este archivo. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que ya tiene una estantería especializada, está sujeta a la pared. Por el caso de sismos, tenían situaciones anteriores que pues, con los temblores se caían. Entonces, tenemos más de 32 fondos y secciones. La sección, como te comenté, virreinal, el fondo virreinal, el fondo gobierno, el fondo siglo XIX, el fondo siglo XX, registro civil, si gustan pasamos por acá. Cajas tipo G12. Lo que nos ayudan las cajas es prevenir el tema de la humedad, del hongo. Hay un espacio entre los anaqueles que permite que la humedad que muchas veces se guarda en las paredes pues no se pegue a los documentos, ¿no? Sí. Incluso es una distancia hacia atrás, hacia abajo y también hacia arriba. Tenemos una bóveda que tiene donde se guardan los fondos más importantes. Tiene, si fíjate, la temperatura, tiene control de temperatura. Tenemos un rango en la que los documentos deben de estar. Tenemos aire acondicionador, deshumificadores. Manejamos un rango. Tenemos un controlador nos reporta la humedad. La humedad relativa debe estar de 30 a 50. Quiere decir que en ese rango, para que los documentos se encuentren estables, digamos, en cuanto a que no debe estar en intermedio. Actualmente está en 39%. Si nosotros viéramos que sobrepasa los 50, traemos más deshumificadores para que jalen la humedad, ¿no? En ese caso, ese aparato jala agua, ¿verdad? Si tú lo abres, tiene un repositorio, recipiente también, jala el agua. Entonces, nuestro trabajo es estar vigilando el control de temperatura. Los documentos, como ven, no están expuestos directamente a la luz, que es uno de los principales agentes que deterioran el documento. En este fondo tiene también determinada altura. Tenemos el fondo registro civil, que data de 1900, anterior a 1900. Tenemos actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción de varios municipios aquí del estado. Hasta ahorita
la AGN ha dado seguimiento a este asunto. Parece ser que tenemos el acta de nacimiento más antigua en toda la República. También, si pueden ver, las cajas tienen una etiqueta donde nos da el número de caja y el año, ¿verdad? Para un control de inventarios. Tenemos de este lado el fondo virreinal. Fondo virreinal. Vienen los rangos de años y los expedientes. Este ya está catalogado, tuvimos el apoyo de Adavi, incluso aquí se ven las cajas, nos ayudó a organizar este. Adavi es una autoridad en el tema de archivos. Pues genera, tiene un gran reconocimiento y apoya a proyectos de rescate de archivos, ¿verdad? Es una autoridad nacional, tiene todo el respaldo de especialistas y han hecho muchos proyectos, ¿no? en México. Y pues bueno, nos ayudaron. También tenemos un taller de conservación y restauración, ¿se fijan? Entonces tenemos toda esta parte. ¿Se fijan? Esta es la bóveda, que es uno de los factores importantes para los archivos, tener estas condiciones, y pues recientemente cambiamos los aires acondicionados y estamos vigilando, ¿no? Monitoreando. Pasamos por aquí. Extintores, también por el tema de, en caso de detectores de humo. Un fondo es una agrupación de una unidad productora, ¿no? En este caso, que da, digamos, dentro del fondo existen las secciones que son divisiones del fondo. Este es el fondo gobierno, pero tiene sus secciones, por ejemplo, sección Secretaría de Salud. Dentro de esa sección pueden derivarse series. Y a su vez expedientes hasta llegar a lo que es la unidad documental, que es un documento. Para esto es bien importante el tema de la ley de archivos, ¿no? Ahorita es uno de los, digamos, temas más interesantes, o el más interesante en materia de archivos, porque ya son las nuevas disposiciones que deben de tener los archivos. Los archivos no nada más históricos, sino de todo tipo, ¿no? Sobre todo de los 3 órdenes de gobierno y de los sujetos obligados. Cómo homologar el orden de los archivos, clasificación, para que sean accesibles, ¿verdad? Es derecho de todos los mexicanos que nosotros podamos accesar esa información, transparentar. Y pues bueno, también en el caso de los sujetos obligados, en el tema de rendición de cuentas. Este es un archivo histórico del legislativo. Quiere decir que aquí hay documentos que en el ejercicio de las funciones, en este caso de los funcionarios, realizaron, ¿no? Desde, por ejemplo, en el caso del Fondo Gobierno se encuentran desde oficios, nombramientos, todo lo que día a día en el acontecer se debe de realizar y documentar, ¿no? Es un testimonio de las funciones y de lo que logró hacer el gobierno anteriores también, ¿no? Y no nada más documentos, vamos a ver también que la fotografía también es un documento, vamos a encontrar también fotografías antiguas. Estos son planeros, tenemos mapas por el tipo de mobiliario, pues permite que estén planchados los documentos, ¿no? Que no se permita enrollarlos. Tenemos aquí algunos, ¿verdad? Algunos pósters de pues eventos que se realizaban, ¿no? Esta es la sala museográfica Gregorio Torres Quintero, dedicada pues a este gran pedagogo, orador, cuentista mexicano, ¿no? que fue pues uno de los personajes que transformaron la educación en México, ¿no? Gracias a él pues se pudo llevar a cabo una ley de educación en donde pues gracias la educación es gratuita, ¿verdad? Obligatoria incluso. Y aquí encontramos documentos que pertenecieron a su biblioteca personal y algunos cuentos también que pues publicó. También tenemos una colección de objetos personales donde se encuentran su portafolio, su bastón, postales donde él viajaba, algunas cartas de universidades con las que él tenía
contacto de Estados Unidos, de varias partes del mundo, ¿no? A él le vemos lo que es el libro, más bien el método onomatopéyico, que es un método para hablar, para leer y escribir, a manera de sílabas. Es como empezamos nosotros a entender la lectura, y que fue de gran éxito a nivel, pues, incluso internacional. Yo soy Angélica Mercado, soy responsable de la fototeca del Archivo Histórico, y vamos a pasar a ver lo que tenemos. Aquí resguardamos todo lo que es material fotográfico, y tenemos un fondo de filmoteca, que es el que vemos aquí en la entrada, que consiste en material gráfico de cine internacional y data desde 1936 hasta el 85. Un amplio periodo. Un amplio periodo. Sí, y además es internacional. Tenemos películas de Europa, América, en fin, de muchos soportes también, materiales. Por ejemplo, estos se llaman fotomontajes porque tienen el material fotográfico original de plata gelatina. Y también tenemos stills, una famosa mexicana, un clásico que se llama Enamorada, donde la fotografía fue hecha por Gabriel Figueroa. Estos stills son fotografías hechas durante el rodaje, en la locación de la producción. Esa fue hecha por Gabriel Figueroa, sí, que es el fotógrafo de cine más famoso de nuestro país. Aquí lo que hacemos en fototeca es identificar todo el material fotográfico. Una vez identificado, lo separamos para su conservación y después lo catalogamos para después ser difundido. La catalogación es el proceso más arduo porque hay que hacer investigaciones sobre el contenido de la fotografía, hay que hacer una valoración histórica e inventariar, darles una clave técnica, en fin, son muchos rubros los que hay que abarcar. Y en la identificación lo que hacemos es separar todo el material fotográfico por soportes. Hay positivos, hay negativos, hay diapositivas, hay daguerrotipos, hay ferrotipos, hay muchos materiales diferentes. Esta es la cámara con la que trabajamos. Es especial para hacer reprografías, para fotografiar tanto documentos como material fotográfico. Hacemos digitalización también con escáner de cama plana, pero la mayoría lo hacemos con la cámara directamente. Sí. Una vez que hacemos la digitalización, se les asigna un número de inventario y una clave técnica, que es bajo los lineamientos del SINAFO, que es el Sistema Nacional de Fototecas. Y posteriormente, de hecho estaba ahorita en este proceso de unas fotografías del ciclón de 1959, del 27 de octubre, que devastó Manzanillo. Sí. Entonces, por ejemplo, esas fotografías ya las digitalicé, y lo que continúa es darles un número de inventario, registrarlas en una base de datos que tenemos, en una ficha catalográfica, primero en una ficha técnica, para después ya más arduo y más profundo en una ficha catalográfica. Y todo se hace una limpieza superficial del soporte con una brocha, y después se resguarda para después mantenerlas aisladas de la humedad y de la luz, porque es la luz, como te comentaba la otra vez, así como crea fotografía, también la destruye. Y aquí veo que tiene cubierto, ¿no? Sí, las para puertas, que no entre luz del sol, que es lo que más deteriora las fotografías. Entonces se guardan con número de inventario y estado de conservación. Por ejemplo, este hoyo perfectamente redondo significa que tiene ataque biológico. Ya le entró un bicho. Entonces hay que aislarlo con otra funda, como esta también, que tiene resinas o pegamento. Entonces hay que ponerle un papel especial para aislarla del resto de las fotografías. Y se guardan en el orden del número de inventario, y una vez que ya están con cambio de guarda, estas se llaman guardas, ya les hicimos su guarda y ya las numeramos, hicimos su clave técnica y todo, ya las registramos también en una base de datos. Entonces posteriormente se guardan en una caja que se llama concha de almeja, donde se hace control de luz y de humedad. Está totalmente cerrada. Sí, más que hermética, la isla de la luz y de la humedad. Los cambios de temperatura son muy dañinos para la fotografía. Estamos hablando de que emanan gases a partir de todos los químicos con los que fueron revelados y fijadas. Entonces esos gases, además que son tóxicos para nosotros,
tienen que mantenerse en aislamiento, porque la luz como el aire hacen que la plata que está en las fotografías se oxide. Entonces, si la aislamos de los cambios de temperatura, permitimos que se mantenga más alejada posible de esos cambios o emanación de gases. Y ya las guardamos en estas. Por ejemplo, estas llegaron con fundas de plástico que son muy dañinas para el material fotográfico porque tienen ácidos. Y acá tenemos todo el material resguardado en cajas especiales y etiquetadas según su clave técnica y con control de temperatura. Esta es la bóveda. Aquí ya controlamos temperatura y humedad. Estas, por ejemplo, de plástico tienen un forro de aluminio por dentro para aislarlas también de la humedad y de la luz. Factores claves para que no sí. se deteriore rápido. Aquí la clave así esencial de una conservación fotográfica sí. Es control de humedad, control de temperatura y aislamiento de la luz. Con esas tres puedes hacer que tu fotografía dure y obviamente no tenerla en plástico ni con cinta Durex porque luego la pegan así en el árbol o el beso que le das así a la novia en la foto, toda esa grasa y saliva que queda de esa manipulación y de tocarla, sí. Se va haciendo cada vez más el deterioro más rápido. Y por ejemplo, mucha gente escribe atrás, o ahorita, bueno, fuera que las imprimieran todavía, ¿verdad? Pero cuando se imprimían, escribías atrás alguna dedicatoria o algo con plumón o con algún tipo de pluma que también es muy dañino para el soporte fotográfico. Entonces lo ideal es usar lápiz de granito, que es el que menos deteriora las fotografías. Tenemos una campaña permanente de rescate donde nos dimos cuenta que la mayoría de la gente no sabe quién hizo la fotografía. Más bien se acuerda de repente quién está en la foto, quién fue, o sea, el contenido más que quién fue el fotógrafo. Sí. Entonces es una tarea muy difícil para mí estar investigando todos esos datos porque pues básicamente estás a ciegas, ¿no? Sí, entonces si ustedes en su casa, en su trabajo, tienen la disciplina de empezar a hacer una breve catalogación de sus fotografías, fecha, lugar y personajes y quién hizo la fotografía, ¿no? Esas 4 cosas y con eso nosotros ya nos dedicamos a hacer una investigación más profunda para poderle dar al usuario un mejor servicio. Aquí contamos con varios fondos ya digitalizados que pueden consultar en la página web. Tenemos 4 fondos muy grandes, que es el de Pablo Silva García, el exgobernador, sí. Griselda Álvarez también, las ferias y la Secretaría de Cultura. Esos 4 fondos ya están en página web, ya están digitalizados. ¿Podría decirnos la página web? Claro que sí, www.archivohistoricocolima.mx. Les voy a mostrar, se llaman fotografías de cámara. Esto quiere decir que son impresas no en papel, este es un collodion húmedo. Lo que se hacía era emulsionar la placa de vidrio. Emulsionar significa la preparación del material fotosensible, sí. Para poder hacer fotografía. Entonces se emulsionaba el vidrio y posteriormente se utilizaba como placa en la cámara y después se revelaba y quedaba ya la fotografía impresa en la placa. Como puede ver, es una calidad impresionante. Sí, bastante. El daguerrotipo así empezó, que también podrían ser placas de cobre. Que tenemos una, pero está muy deteriorada, no me gustaría sacarla. Okay. Esta, por ejemplo, ya tiene hongos, está rota, esta sí. Hay que restaurarla. Solo he hecho limpieza superficial. Y estas regularmente se entregaban en estuches de terciopelo con un marco muy lindo en una cajita, como daguerrotipo. Sí. Pero este no es daguerrotipo. Y de hecho estas había en fondo negro, o sea, se entregaban con un fondo negro y resaltaba mucho más la imagen. Gracias. Muchas gracias.